Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio Maná para el desierto, alimento para el camino, como una nutrición espiritual que viene ante todo de centrarnos en conocer la persona de Jesús. Vamos a iniciar con la oración, así nació nuestro espacio, pidiendo a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Bien, en estos días estoy haciendo una serie de reflexiones sobre la causa a la que Jesús le apostó su vida, sobre el proyecto de vida de Jesús, la pasión que animó toda la predicación y toda su acción, que fue precisamente el reino de Dios. No solamente anunciar el reino de Dios, sino hacer sentir que con Él estaba aconteciendo, con Jesús estaba llegando el reino de Dios, la soberanía de Dios. Eso quería hacer sentir Jesús, muy especialmente a los más empobrecidos, a los marginales, a los enfermos y a los pecadores. El reino comenzaba por un anuncio a ellos. Lo dice Jesús como una buena noticia allí en su patria de Nazaret, en su pueblito, donde él, al tomar el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, hace sentir que es el Espíritu de Dios el que lo ha enviado para anunciar la buena noticia del reino de Dios. Bien, en el día de hoy quiero reflexionar con ustedes y presentarles pues esta meditación sobre reino de Dios y conflicto. En otras palabras, anunciar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios y hacer sentir que está aconteciendo ya con Jesús, está unido eso inevitablemente a desencadenar una situación de conflicto. Quien creyera, pero en últimas por eso terminan matando a Jesús, porque los que se oponen al reino de Dios, como lo entiende Jesús, son los que terminan pues acusándolo, entregándolo y además condenándolo y sentenciándolo a muerte. A ver, un indicador de esto lo podemos, tomo el Evangelio de Marcos, capítulo 3, después de que Jesús cura a un hombre que tenía la mano seca, y que Jesús cuestiona a los que están allí presentes observándolo, especialmente pues escribas y fariseos, pero también herodianos, traman su muerte. Dice el texto, versículo 6 del capítulo 3:
Cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Bien, este texto es prácticamente parte de un conjunto de textos en los que Jesús va ganándose como la animadversión, el rechazo de quienes son o maestros de la ley o fariseos, pero también los dirigentes judíos, especialmente los ancianos, que son los jefes de las familias más influyentes de la sociedad judía, los ancianos. Bien, entonces quiero que veamos un poco lo que es el reino de Dios y el conflicto. El anuncio del reino de Dios en Jesús trajo consigo confrontación. ¿Con quiénes? Con el poder religioso, con el poder político, con los ancianos, dije ya, con los escribas, con los fariseos. Ese drama de la confrontación sufrida por Jesús y de la persecución y del tramar su muerte, pues prácticamente, por lo menos en Marcos, se ubica a partir del hecho trágico del poner preso a Juan el Bautista. Porque Jesús inicia su predicación precisamente apenas ponen preso a Juan Bautista. Versículo 14 del capítulo 1 de Marcos. Después de que Juan había sido entregado, es decir, puesto preso, Jesús vino a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Es decir, es a partir de un hecho trágico y dramático, el encarcelamiento de Juan el Bautista, que inicia entonces la proclamación del reino de Dios. Recuerden ustedes que ¿cómo lo hace? Jesús lo dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en el Evangelio. Bien, Marcos especialmente nos presenta un conjunto de relatos en los que allí aparecen como observadores, pero como personas como para criticar, para poner trampa, para hacer preguntas capciosas a Jesús, que apuntan especialmente a que se pueda argumentar el complot contra Jesús. ¿Qué tienen de común esos 8 relatos de curaciones que Jesús presenta allí al comienzo del Evangelio de Marcos? ¿No? Curación del endemoniado, el hombre de la mano seca, el leproso, el paralítico, en fin, una serie de curaciones. ¿Qué tienen de común? Tienen de común el que en el fondo lo que se muestra es que Jesús entiende el acontecer del reino, la llegada del reino, con la defensa que él hace de la vida y de la dignidad humana. Miren, es bastante significativo que cuando, por ejemplo, cura al paralítico, lo primero que hace Jesús es decirle: tus pecados son perdonados. Allí en el capítulo 2, hijo, tus pecados son perdonados. Recuerden ustedes que en aquella época se asociaba enfermedad a pecado. Entonces, ¿qué quiere hacer ver Jesús? Primero que el pecado no tiene que ver nada con la enfermedad. Pero segundo, es liberar a este hombre de la experiencia de culpa. Eso me parece significativo. La primera acción de Jesús, antes de la sanación corporal, de la parálisis, es liberar a esta persona de su culpa. Como que su espíritu se sienta libre. Que él crea que no es una lacra social, porque eso le hacían sentir los que lo veían. Es paralítico, es pecador.
Entonces, ¿qué hace Jesús? Lo primero es perdonarle el pecado para hacerle sentir que Él no es eso, que Él no es un rechazado de Dios, que esa enfermedad no tiene nada que ver con una experiencia de pecado. De todas maneras, lo libera de la culpa, porque la culpa puede ser que también la siente a él mismo, y él mismo se diga, estoy así porque soy pecador. Esta parálisis me dio porque soy pecador. Pues bien, Jesús lo que hace en un acto maravilloso es liberarlo primero de la experiencia de sentirse culpable y de la mirada de culpa que dan los otros. Bien, y después sí pasa a la curación, a la sanación del paralítico. Otro relato. Mateo invita a Jesús apenas, es llamado por él, como discípulo a ser parte de los 12. Hace una fiesta para Jesús. Y allí hay una crítica también, porque están allí precisamente los escribas y fariseos fisgoneando allá, pero para criticar, observando pero para criticar. Y se dan cuenta de que está comiendo con pecadores y con recaudadores de impuestos. Entonces Jesús en su respuesta dice, oye, es que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. En otras palabras, Jesús entiende que su presencia es anuncio del reino de Dios, de que su proclamación del reinado de Dios tiene que ir de mano con la fiesta, con la celebración, y celebración, digamos, también de los pecadores, con los pecadores. Pero un conflicto grande encuentra Jesús precisamente con los maestros de la ley y los fariseos, que defienden, incluso bajo pena de muerte, el cumplimiento del sábado. Y uno se da cuenta ahí en los evangelios que gran parte de las curaciones de Jesús suceden precisamente en sábado. Y es que estaba mandado que no se podía curar en sábado. Solo se podía curar si había una real amenaza de muerte. Pero si la enfermedad no era tan grave que podía esperarse al día siguiente, entonces no se debía curar. Había que respetar el sábado. Pero para Jesús, la vida es lo importante. El liberar precisamente de la enfermedad y del sufrimiento. Entonces eso no da espera. Por eso Jesús también se arriesga o no. Simplemente no se arriesga, no. Su convicción es, dado que la vida está por encima de la ley, hay que curar, así sea en sábado. Por eso, en algún momento también cuestiona cuando cura al hombre de la mano seca, a los que le estaban observando, que son allí los fariseos, y les pregunta, oye, ¿es lícito curar en día sábado, hacer el bien o el mal, salvar una vida o matar? Estos no responden nada. Pero es que para Jesús, hacer el bien y salvar la vida, eso no puede dar espera. Así haya que violar la ley del sábado, que puede incluso acarrear pena de muerte, sin embargo Jesús está dispuesto a hacerlo. Bien, ¿qué consecuencias tiene para Jesús el hecho de que defienda la vida y de que lo primero sea la persona y la vida en el reino de Dios? Pues tiene unas consecuencias, en primer lugar, que tiene a veces que marginarse como consecuencia de hacerse con los marginados. Un ejemplo, cuando cura a los leprosos, o cuando tiene experiencia de encuentro con un leproso y lo sana, pues simplemente lo que hace Jesús es también a estas personas que estaban allí, eran declaradas impuras, que vivían al margen, en las afueras de las poblaciones, de los poblados, que tenían que anunciar como con gritos, leproso caminando para que la gente se retirara, que tenían que vestirse con harapos casi para indicar que eran leprosos.
a estas personas así marginadas, Jesús también las acoge, las toca inclusive, y así Jesús se hace impuro con los impuros. Y llega un momento tal en que por colocarse de parte de ellos, nos dice el Evangelio que ya no podía ni siquiera entrar en ninguna ciudad y a veces le tocaba quedarse fuera, como consecuencia de que había precisamente tocado leprosos. Entonces le tocaba marginarse con los marginados. ¿Todo por qué? Porque Jesús tiene claridad de que el reino de Dios tiene que presentarse afirmando y defendiendo la vida. Pero Jesús no es ingenuo. También sabe que ese anuncio de la vida, esa defensa y proclamación de la vida plenamente humana y con dignidad, va a chocar o choca con intereses. Y con intereses de tipo económico, político, religioso. Y por eso hay conflicto. Veamos algunos ejemplos de ese conflicto. Recordemos, cuando Jesús cura al paralítico, el conflicto lo tiene con ¿quiénes? Pues lo cura y lo tiene con aquellos que están allí observando, precisamente, que son los escribas, para quienes el ideal de pueblo es y de cumplidor de la ley es aquella persona que todas las normas y todo lo escrito en la ley hay que cumplirse. Y allí en la ley se dice que nadie puede perdonar pecados. Pues bien, ese título de blasfemo que le aplican a Jesús por perdonar pecados, pues ya se va como, va siendo parte de lo que se va a acumular para que se genere un complot, una trama contra Jesús, deseando también su destrucción. A Jesús le interesa que la gente recupere su vida normal, que ese paralítico recupere su vida normal. Pero les decía, el conflicto allí se dio con los escribas, que entienden una cosa: nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Y en razón de esa ley, entonces a Jesús, que le interesa colocarse de parte de la vida, terminan pues, digamos, tratándolo de blasfemo. Otra situación de conflicto que aparece en los evangelios y que algunos, creo que un exégeta, un intérprete o estudioso de la Biblia dice que a Jesús lo mataron por su manera de comer. Es que se sentaba con pecadores, es que se sentaba con publicanos, entraba en la casa de Zaqueo, se dejaba tocar incluso por la mujer aquella pecadora que lloraba y con sus lágrimas bañaba los pies y con sus cabellos los secaba. Entonces, esa manera de compartir la mesa, que significaba en aquella época compartir la vida, pues también fue otro hecho que va acumulándose de malestar contra Jesús, porque es que está comiendo con colaboracionistas de Roma, está comiendo con los más odiados del pueblo, los que cobran los impuestos. Es imposible, porque compartir la mesa en aquella época se entendía como compartir la vida. Entonces, compartir la vida con los odiados, lo ideal sería retirarse de los pecadores. Lo ideal sería no tener parte con los pecadores, como un signo de que soy justo es que no los trato. Pero resulta que Jesús tiene claro precisamente que su anuncio del reino de Dios... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Jesús tiene claro que el anuncio del reino de Dios tiene que ver precisamente, algo pasó creo, Jesús tiene claro que el anuncio del reino de Dios
precisamente tiene que ver con proclamar también la comunión de vida y el acoger a los pecadores. Él tiene claro que no son los sanos, que no son los justos los que necesitan de Él, sino los pecadores. Pues bien, miren, nosotros hacemos a veces todo lo contrario. ¿Y qué es? Alejarnos de los pecadores, alejarnos de los que, de los moralmente, diríamos así, de los moralmente condenables, alejarnos de los que cometen faltas, alejarnos de los públicamente tachados o caídos en alguna situación de desgracia. Jesús hace todo lo contrario. Donde hay una persona caída en desgracia, condenada, pecadora, Jesús se coloca de parte de ellos porque les interesa, ¿qué es? Les interesa pues su salvación. Bien, entonces Jesús comparte la mesa con los odiados y eso le trae también pues conflicto con los maestros de la ley y con los fariseos. Otro ejemplo, digamos que también genera conflicto. Ven que Jesús no ayuna, que Jesús se la pasa es de fiesta en fiesta. Incluso de hecho a Jesús se le dice, Jesús se dice, ese se la pasa ya comiendo y bebiendo, es un comilón y un borracho. Entonces, pero es que era su modo de compartir la vida y de llegar y hacer presencia y hacerles sentir a los pecadores que el reino de Dios era para ellos, que ellos podían entrar. ¿Por qué? Porque los fariseos o los piadosos y los maestros de la ley los habían excluido, señalado, los habían prácticamente, les habían cerrado la puerta. Y es lo que dice Jesús. Bien, termino diciendo entonces, termino haciéndome termino haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué molesta? ¿Por qué molesta a dirigentes, a hombres de la religión, como los ancianos, como los fariseos, como los escribas? ¿Por qué molesta a los influyentes, como los ancianos, que son los jefes de familias influyentes económicamente en aquella época? ¿Por qué les molesta tanto el que Jesús defienda la vida? Eso a uno le parece muy raro. Qué bueno que una persona defienda la vida, que afirme la vida y la vida en plenitud, y especialmente la vida plena y digna para los más vulnerables. Pero la razón es, o la respuesta es muy sencilla, y es que al defender la vida, Jesús se está enfrentando con poderes también económicos, políticos, sociales y religiosos que están atentando contra la vida. Esa es la razón. Quienes maltratan la vida, quienes desprecian la vida, quienes marginan la vida, quienes impiden la vida plena, digna y justa, pues son los que manejan el poder económico, político y social y también religioso. Pues entonces, ¿qué se esperaba? Pues que el anuncio del reino de Dios, hecho por Jesús, que va unido a la proclamación de la vida digna y justa para todos, pues choque, y entre en confrontación con aquellos que detentan este poder que amenaza y que vulnera también la vida. Concluyamos pues que el reino de Dios, como proclamación y defensa de la vida digna y justa para todos, entró en conflicto en la persona de Jesús. Porque para Jesús, lo primero que es la persona y también la vida digna y justa para todos. No todos aceptan esta propuesta. Por eso el conflicto y la confrontación. Pero una cosa nos queda clara, y esto nos ayuda a nosotros a entender también el momento. Allí donde haya defensa de la vida, proclamación de la vida, y la vida para todo lo creado,
y la vida sea para el agua, sea para el aire, la vida para los animales, la vida para las plantas, allí donde haya defensa, proclamación de la vida y naturalmente la vida humana digna y justa, allí está aconteciendo el reino de Dios. Fíjense ustedes que, entre otras cosas, las masacres de tantos líderes sociales, la muerte de tantos líderes sociales y las masacres, precisamente están muchas veces asociadas a, mm, a situaciones en las que no es posible defender la vida y hay otros intereses y poderes que amenazan precisamente la vida. Pero cuando hay organizaciones, grupos, personas, familias que defienden, afirman la vida y la vida plena y digna para todos, para todas las criaturas, es decir, para todos los seres creados por Dios, allí está aconteciendo el reino de Dios. Esa es nuestra tarea, anunciar, proclamar, defender el reino de Dios como un reino de vida, de justicia y de paz. Que Dios los bendiga y muy buena tarde para todos.